Hare Krishna. Estamos aquí en la clase de Abo y Elif va a dar una clase, una presentación que se titula La crisis como acicate para crecer. Pues Elif, cuando quieras. Hare Krishna, mis reverencias a todas, queridas devotas, muy agradecida de poder estar con ustedes compartiendo este momento, este espacio. Y bueno, el tema que vamos a tratar, voy a compartir una pantalla para que puedan verlo. El Lo tema estamos que viendo. Bien, el tema que vamos a tratar es descubriendo nuestro Swadharma, el deber descrito para ti. Y bueno, tomé este verso, el verso del capítulo 3, el verso 35 del capítulo 3 del Bhagavad Gita, que justamente habla de este tema, porque a veces cuando nosotros estamos desarrollando nuestro camino nos cuesta un poco entender cuál es exactamente el deber prescripto para nosotros. Para aquellas que no me conocen, bueno, yo soy Elis de Mar del Plata, Argentina, llevo 1 año en conciencia de Krishna, pero toda una vida de búsqueda espiritual. Así es que cuando yo comencé mi búsqueda espiritual de muy joven, asistía a los grupos de los testigos de Jehová, y casualmente en el lugar en el que nos encontrábamos, estoy buscando para compartirles otra pantalla, porque era una época muy difícil y no estaba permitido que las reuniones religiosas se hicieran en templos o lugares abiertos. Nos juntábamos en las casas de las personas a leer la Biblia y a hablar de Dios, y en el lugar donde nos reuníamos había una imagen de un niñito que miraba la vida, y la imagen decía esto que les he compartido en esta pantalla. Yo tendría en ese momento unos 13, 14 años, y recuerdo que siempre que se hablaba de la Biblia y algo me llamaba la atención a esta imagen, porque para mí tenía mucho que ver con lo que es la esencia de la vida, ¿no? Y justamente dice esto que vemos aquí: yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y comprendí que el servicio era alegría. En ese momento, en mi ignorancia de todo el conocimiento de conciencia de Krishna, eso resonaba muy fuerte en mí. El darnos cuenta o darme cuenta que la vida era servicio, pero ¿qué clase de servicio? ¿De qué se trataba realmente todo esto? Así es que justamente, volviendo al tema que nos ocupa, el tema de nuestro Swadharma, tomando como referencia el Bhagavad Gita, el, el tercer capítulo del Bhagavad Gita, en su verso 35, justamente lo que nos dice Krishna. Vamos a compartir otra pantalla y volver a la pantalla inicial. Swadharma. Dice el verso 35 que es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras se ejecuta su propio deber, que dedicarse a los deberes ajenos. Y este verso es muy particular, porque si leemos el significado, nos habla de que uno debe aferrarse a esos deberes prescriptos para uno con plena conciencia de Krishna. Cuando se habla de algo prescripto, es algo que está prescrito,
para nosotros. Por eso, en la imagen inicial que utilicé para comenzar esta presentación, se veía a un pájaro que estaba cantando, ¿no? Y a veces es, como vemos aquí en esta imagen, la niñita que está pintando, y se relaciona con esto que les compartía, ¿no? De darse cuenta que la vida es alegría, que la vida es servicio, y que cuando encontramos ese servicio es cuando realmente surge la alegría de servir a Krishna de acuerdo al deber prescripto que que él ha creado para nosotros. Es como que él ha creado específicamente algo que nosotros tenemos que desempeñar, y que en el momento en que nosotros nos conectamos con ese servicio interior para hacerlo, como dice el verso del Bhagavad Gita, de acuerdo a las propias capacidades y posibilidades que uno tiene de hacerlo, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra, y exactamente con los condimentos que él nos ha puesto, o con las capacidades, con lo que es nuestro dharma, con lo que es nuestra cualidad intrínseca. Por ejemplo, para que se ejemplifique mejor, yo tengo aquí esto que quizás muchas sepan de qué se trata, no sé si algunas lo conocen, pero si lo miráramos a simple vista podríamos decir que es un tazón, o que es un bols, no sé cómo le llaman en otras partes, pero es como un tazón de latón, y podríamos decir que es un lugar, es algo, es un recipiente ideal para cocinar, por ejemplo. Pero en realidad esto es un cuenco que a la vista podría servir para preparar comidas, pero en realidad tiene otra finalidad, que es la de producir una música maravillosa, que produce armonía, que produce calma, que produce tranquilidad. Si nos dejáramos guiar por la apariencia de este tazón o de este cuenco, podríamos utilizarlo en otro tipo de actividades. Sin embargo, el cuenco fue creado, el deber prescripto para él es producir vibración, producir sonido, y junto con todos los efectos que esto produce a aquellos que escuchan o que reciben los beneficios o la expansión sonora que este cuenco produce. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es muy difícil, o se dificulta, por lo menos a mí en lo personal me sucedió, encontrar cuál es el deber prescripto para mí, encontrar qué es exactamente el trabajo que Krishna ha delimitado para mí o ha definido para mí, que es aquello específico en lo cual me voy a dedicar. Y para ejemplificar un poco, porque este es un verso conocido y ustedes son devotas mucho más expertas que yo y tienen mucho más conocimiento sobre esto, quiero contarles un poquito desde mi vida personal cómo yo encuentro la aplicación de este verso. Yo soy una persona que estoy a cargo de mi familia, o sea que mi familia depende de los ingresos que yo pueda, viéndolo de un punto de vista obviamente materialista, de aquellos ingresos que yo pueda generar. Entonces, antes de estar en conciencia de Krishna, yo me había dedicado a un trabajo que era el cuidado de personas mayores. Y este verso es muy importante para reflexionar sobre este tema, porque a veces uno se dedica, como me pasó a mí en ese caso, a hacer una tarea que era la que me permitía traer el sustento a mi hogar, pero no era el deber prescripto para mí. Y de hecho fue tan desgastante, fue tan angustiante el estarme dedicando a este trabajo, que lo que generó fue que me enfermara. Entonces, gracias a la bendición de Krishna que me permitió iluminarme o comprender que estaba en un lugar que no era el mío, estaba desempeñando un trabajo que no era el trabajo para mí, fue tal que como me afectó el cuerpo, me llegué a enfermar, y eso fue como una alarma que me dijo, bueno, no estás en el lugar correcto, no estás haciendo lo que es el deber para ti. Así que ahí fue que cambié realmente mi enfoque y busqué el trabajo que realmente era para mí. Y esto hizo que tuviera que empezar a encontrar una nueva forma, una forma personal de desarrollar
un trabajo que sí estaba de acuerdo a mi Dharma, de acuerdo a todas mis posibilidades o capacidades. Y me pareció interesante hablar de este tema porque cuando entramos en conciencia de Krishna, a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo ofrecer un mejor servicio? Dándonos cuenta que cuando realmente hacemos el servicio que está prescrito para nosotros, ese es el momento en que realmente, como decía ese verso que yo veía de pequeña, encontramos el servicio que nos produce alegría. Y este verso es realmente muy, muy particular porque esto habla también de los deberes no solo en el plano material, sino también los deberes en el plano espiritual, es decir, que uno puede ofrecer a Krishna un servicio más puro, de mejor calidad, si lo hace a su manera, porque cuando uno comprende que Krishna es una persona con gustos, con capacidades especiales y con una personalidad, y Él nos ha creado a su vez a nosotros, o nos ha formado de esa manera con características personales, también Él quiere que nosotros desempeñemos esos deberes de acuerdo a nuestras capacidades personales. Por eso aquí el texto dice que ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a esos deberes prescriptos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescriptos de otros. Y a veces, o de otro, a veces uno quiere ofrecer un servicio y no está seguro, y para hacerlo quiere hacerlo igual que lo hace el otro. Y entonces caemos en el error de no ser nosotros mismos. A Krishna le podemos ofrecer lo mejor de lo que nosotros somos, y cuando logramos desarrollar ese servicio a nuestra manera, con nuestras posibilidades, con nuestras capacidades, nos convertimos como este cuenco que está emitiendo un sonido maravilloso y que permite que justamente nos expandamos de un modo más feliz. O sea, no solamente vamos a cumplir con lo que es la misión de nuestra alma, sino también vamos a lograr ser más felices. Y al hacer feliz a Krishna con aquello que nosotros estamos haciendo, también obviamente vamos a ser muy felices nosotros. Por eso me gustó tomar este tema para poder compartirlo con ustedes, de poder encontrar cuál es realmente el deber prescripto para nosotros, poder ahondar en nosotros y descubrir qué es lo que realmente yo puedo dar, qué es lo que puedo brindar, cuál es el servicio que yo puedo hacer y de qué manera particular yo lo puedo estar ejecutando. Así que bueno, espero que les haya gustado esta presentación. No me quise extender mucho por otros temas porque sé que tengo que trabajar en el enfocarme y no distraerme, pero me pareció que era un tema bastante interesante para trabajar en lo que es nuestro Swadharma, lo que es el deber que está prescripto, podemos decir escrito de alguna manera para nosotros, porque de ese modo, al descubrirlo y al ejecutarlo, vamos a lograr alcanzar la verdadera felicidad. Muchas gracias, Hare Krishna, devotas. Muchísimas gracias, Elis. Muy bonita tu presentación. Bueno, pues entonces ahora, devotas, le podemos dar el feedback a Elis para, sí, para ayudarla también a ella, ¿no? A veces hay algunas devotas que simplemente dicen, yo lo veo todo muy bien, ¿no? La felicito, ¿no? Y no le dicen nada para mejorar. Entonces es bueno si también alguna cosita para mejorar le decimos, porque así eso le da a ella opción de poder crecer. Bueno, pues ¿quién quiere comenzar a darle el feedback a Elis? Con el método sándwich, el que he explicado allí en el grupo de WhatsApp. ¿Quieres comenzar, Goravani? Vale, pero no veo a la devota ahora, entonces me... Ah, ¿no la ves a la devota? Elis, ¿puedes poner la cámara? Es que tiene un poquito de problema con el internet, entonces por eso la quita a veces. Ay, disculpa.
Pues encantada de conocerte, Eli. Me he sentido así, me ha gustado mucho tu presentación y además me he sentido motivada al oírte de que eres una buscadora de la vida espiritual y eso me ha sentido así como me ha llegado al corazón, me sentí motivada. Me ha gustado la forma de la presentación, he podido ver las imágenes y como que me hacía más cercana a ti, veía todo como más cercano. Sin embargo, aspectos a mejorar. Uno que yo he visto así que es hablar con menos, era como un tono de voz muy, muy lineal. Y entonces a lo mejor hacer un poco más de impresión en la voz para que sea más, más activa la comunicación. Y por todo lo demás, muchísimas gracias. Me he sentido, que te digo, motivada, me ha llegado al corazón y esa cercanía yo la veo muy importante a la hora de comunicarnos con las personas y agradecida estoy. Gracias, Eli. Muchísimas gracias, Goravani. ¿A quién le gustaría continuar dándole el feedback a Elith? Nidrashila, ¿quieres? Pues gracias por la oportunidad y en realidad como yo soy bastante nueva en el grupo, me doy cuenta que ella tiene mucha facilidad de expresión, ¿verdad? Y en la primera ocasión que yo ingresé en esta aula virtual, la escuché hablar a ella y escuché que tú, Nitangui, le dijiste que lo que ella había hablado no iba muy coherente con el tema. Pero hoy que la escucho parece que sí se enfocó muy bien en el tema y en lo que explicó, ¿verdad? Entonces, sí me gusta mucho realmente cómo ella se expresa, cómo son sus realizaciones, ¿verdad? Cómo las aplica en lo que habla. En cuanto a mejorar, pues de acuerdo a lo que es las reglas que yo había estado escuchando en el material que tú me proporcionaste la vez pasada, creo que quizás solamente sería pues en que tal vez lo del tiempo que ella tiene que avisar cuando ya va a terminar, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que yo escuchaba, que en una presentación o en una clase se tiene que hacer, ¿verdad? Antes de finalizar. Y y en cuanto a lo demás, pues a mí se me hace bien difícil darle una evaluación para mejorar porque realmente me gustó mucho. La felicito. Y es todo lo que puedo hablar ahorita. Gracias. Ya, y muchísimas gracias, Nidrashila. ¿Quieres decir algo, Elith? Bueno, en primer lugar, quiero pedirles disculpas porque en el momento que estaba dando la presentación justo estaba pasando acá gente atrás mío y bueno, ustedes no lo vieron y eso me ponía un poquito nerviosa. Quiero agradecer muchísimo y quiero la atención de ustedes, su paciencia, su amor, porque yo soy muy nuevita en Conciencia de Krishna, hace un añito que estoy recién, soy como un bebé que está gateando, pero creo que el animarse a poder hablar también a uno lo hace verse y poder empezar a ver las cosas a corregir. No voy a decir defectos porque estoy aprendiendo acá que no hay que hablar de defectos en sí, sino de aprender a automirarse y a corregirse. Creo que si lo hubiera hecho más tranquila, hubiera hablado más pausado y hubiera estado un poco mejor la presentación. No tuve mucho tiempo tampoco para prepararla porque fue una semana difícil, pero me quería animar para también que otras se animen, porque aquí estamos para ayudarnos y mejorar, así que nada más que eso. Y aparte, bueno, si ven alguna cosita extraña es porque me está fallando un poquito el internet, pero aquí estamos. Muchas gracias, Elith. ¿Alguna devota que se anime a darle el feedback? Yo misma, sí. Muy bien. Vale, Adelante. pues,
A mí me gustó mucho Elis. Tiene facilidad de expresión. Me gustó mucho que hayas traído el cuenco, porque así fue como más, no sé, más, ¿cómo se dice? No se me fue la palabra, pero bueno, me encantó lo del cuenco. Te noté segura cuando hablabas. Quizás algo para mejorar. La verdad es que me cuesta un poco porque ver algo para mejorar, no sé, digamos que no, es que no se me ocurre nada, lo siento. Simplemente me pareció muy bueno. Pienso que tienen mucho, o sea, tienen mucha facilidad para hablar y que es genial, que podrías aprovecharla bastante, esa habilidad que tienen. Solamente. Gracias. Muchas gracias, Indranila, por el feedback. Lila Shakti, ¿quieres decirle algo a Elis? Bueno, no sé, yo también en el grupo soy media nueva y es la primera vez. La agarré también un poco empezada, pero lo poco que vi que ella habló, o sea, la vi con mucha facilidad de expresión, mucha empatía, mucho cariño así al transmitir su propia experiencia para compartirla y que todos pasamos por lo mismo, yo creo. En cuanto al feedback que vos dijiste, creo que al final, no sé si dijo también como dijo Nidra Shila, como, no sé, para mí yo pensé que iba a seguir un poquito más, como diciendo, bueno, acá está el resumen de todo eso desde lo técnico, ¿no es cierto? Pero lo mismo se entendió muy bien. Y no sé, algo, quizás puede ser que le haya faltado la parte del maestro espiritual, ¿no es cierto? La guía de él, que él es el que nos va viendo según para qué servicio estamos más aptos, Nos van a dar feedback. según nuestras... ¿Cómo? No sé si me hablaron, disculpe, no escuché. Quizás puede ser que esa partecita como para complementarlo también. Depende para quién y a quién se esté dando esta charla, ¿no es cierto? Pero en la forma de expresarse de ella, de comunicarse, muy bien, tiene mucha empatía para llegar al que la escuche. No puedo dar mucho más porque no me falta mucha práctica desde todo. Muchas gracias, Elis. Muchas gracias a ti también, Lila Shakti, por el feedback. Violeta, ¿quieres decirle algo? Osita, ¿quieres decirle algo a Elis? Felicitarla, Elis. Es la segunda vez que la escucho y es una predicadora consagrada. Me encanta porque su rodaje ya viene de lejos y su naturalidad y su cercanía con los que la hemos escuchado. Es como mucho rodaje en este campo, mucho rodaje. Se nota mucho. Así es que felicidades. Muy buena comunicadora. Gracias. Muchas gracias, Sita. Violeta, ¿quieres decirle tu feedback a Elis? Haribol, es que no la escuché mucho porque se me cayó el internet, pero lo que alcancé a ver, se ve muy segura en su
su charla, su manera de expresar, muy bien, me gustó de que ponga ejemplos prácticos y eso nomás podría decir porque no vi mucho. Disculpe. Muchas gracias, Violeta. Bueno, pues le voy a dar yo mi feedback. Chitradevi no ha podido llegar más pronto. Ya, Chitradevi, luego puedes darle el feedback a Indranila, que va a dar ahora su presentación. Bueno, pues yo a Eli le digo que ha hablado con mucha naturalidad, que su voz es muy pausada, muy agradable. Me ha encantado el ejemplo y que nos ha mostrado el cuenco, que ya casi que teníamos ganas que nos tocara un poquito el cuenco también para escuchar el sonido. A mejorar, por decir algo, te diría que podrías practicar quizás un poco más la gesticulación, ¿no? Para utilizar un poquito más las manos. Tu voz, bueno, tu presentación en general a mí me ha evocado paz, claridad, amor. Como tú bien dices, y bueno, y como has expresado acerca de tu Dharma o tu Swadharma, es la canalización, ¿no? Y entonces, pues a mí me has canalizado eso, me has canalizado amor, me has canalizado tranquilidad. Y bueno, pues te enfocaste mucho en el tema, es verdad, te has esforzado por enfocarte y que eres un ejemplo de una devota que ha llegado hace poquito y que ya se está lanzando a presentar. Muchísimas gracias, Elis. Uy, que no se te ha escuchado. Abre el micro. Activa el micro. Hare Krishna, muchas gracias. Sí, estoy teniendo el internet que está, yo no me veo, pero imagino que ustedes me ven. Si yo tuviera que darme el feedback a mí misma, me diría que, bueno, que tengo que tomar un poquito más de tiempo para prepararlo, porque fue un poquito apurado, y que realmente podría haber hablado más pausado y haber extendido de otra manera la charla. Lo que sucede que, bueno, pasó algo atípico acá en la casa, que nunca pasa gente por el lugar, entonces estaba un poquito incómoda por eso, pero bueno, a veces hay cosas que uno no las puede prever y estas charlas así por Zoom salen así, pero con respecto a mí, bueno, sé que puedo dar más y las animo siempre que me den sus feedback porque a mí me sirve mucho. Una devota me dio el feedback de que me enfoque en lo que tengo que hablar y para mí fue muy bueno porque me di cuenta que era algo que no solamente lo podía aplicar en mis charlas, sino también en mi vida, que a veces quería hacer demasiadas cosas juntas y no me enfocaba. Así que estuve trabajando toda la semana con el enfoque, el enfocarme en las tareas y irlas realizando unas a unas, a una, y me di cuenta que los resultados eran mucho mejores. Así que muchas gracias y para la próxima va un poquito de cuenco para todas. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues ahora nos toca la presentación de Indranila. Adelante, Indranila. El tema suyo es la diferencia que hay entre la comunicación, si hacemos uso o no de la CNV. Ella se está formando en CNV. Sí. Bueno, Hare Krishna, devotas. Sí, hoy yo voy a hablar acerca de la CNV, que es la comunicación no violenta. Voy a hacer un brevísimo resumen porque es un tema muy amplio y yo tampoco tengo, o sea, mucho recorrido en esto, así que es un breve resumen. Y bueno, este es un método de CNV, ¿no? Significa comunicación no violenta, o también se le podría llamar comunicación compasiva. Este fue un modelo de comunicación que desarrolló el psicólogo estadounidense Marshall Rosenberg y está basado en, él habla de que todo lo podemos comunicar,
todo lo que nuestros sentimientos, nuestras necesidades y lo que queremos, lo podemos comunicar de una forma compasiva, pacífica, y de esa manera podemos comunicarnos, ¿no? En este método o en este modelo de comunicación hay 4 etapas que son la base de esta comunicación. Empezamos con el primer paso sería la observación. La observación viene siendo mirar aquello sin juicios, lo que está ocurriendo, ¿no? Separar la observación de lo que pensamos. Simplemente es la observación tal como están ocurriendo las cosas en ese momento. O sea, por poner un ejemplo, hoy estaba el día gris y tal persona se siente triste, o sea, y una persona está llorando. Pues entonces en este caso la observación es esa, simplemente el día está gris y vi a tal persona llorando. Eso sería la observación. Si yo dijera, hoy el día está gris y esta persona está triste y se puso a llorar, eso sería una interpretación que estoy haciendo yo, una evaluación, un juicio. Y entonces Marshall Rosenberg habla de la observación simplemente viendo y diciendo lo que vemos, no lo que pensamos. Hay que separar el pensamiento, la evaluación, de lo que se observa. Después, el siguiente paso sería lo que sentimos. Y ahí tenemos que también separar el sentimiento, el sentimiento relacionado a lo que vemos. ¿Cómo me siento yo cuando veo lo que está pasando? Ahí también hay que tener cuidado de separar los sentimientos de los pensamientos. Porque una cosa es lo que yo pienso respecto a lo que está pasando y otra cosa es lo que yo siento. Y aquí el paso 2 es lo que sentimos. ¿Qué siento yo cuando veo que el día está gris y esta persona está llorando? ¿Cómo me siento yo? Pues me siento triste. O hay una lista de sentimientos que están en la CNV, ¿no? Que nos ayudan a darle nombre a lo que sentimos, que puede ser tristeza, nos sentimos irritados, nos sentimos confusos. Entonces es importante darle nombre a lo que sentimos. Y no al pensamiento, porque el pensamiento es diferente. El pensamiento es una interpretación, pero el sentimiento es lo que realmente sentimos. Y entonces ese es el segundo paso. El tercer paso sería relacionar esa necesidad, o sea, relacionar la necesidad que tenemos con ese sentimiento. O sea, ¿qué hay detrás de eso que sentimos? ¿Qué es lo que se esconde detrás de lo que sentimos? Eso sería, pues, la necesidad, ¿no? ¿Por qué sentimos eso? ¿Qué necesidad tengo yo para sentir eso? Porque muchas veces tenemos la tendencia, porque es como hemos sido educados y cómo funciona esta sociedad, como es pensar que la otra persona es responsable de lo que yo siento, pero eso no es así. La otra persona simplemente nos estimula, ¿no? el sentimiento que hay en nosotros. Hay un hombre que daba una charla de la CNV y daba 2 ejemplos que me gustaron muchísimo, ¿no? Uno era que, por ejemplo, cuando tú vas en la carretera conduciendo
tú, si tienes una necesidad de tiempo porque necesitas llegar temprano a tal sitio, entonces todos los coches que van alrededor tuyo te parece que van lentísimos. Pero si tu necesidad es que vas sobrado de tiempo y que necesitas tiempo, vas tranquilo dando un paseo, entonces tú ves a todos los coches que van delante o que van alrededor tuyo y te parece que van muy rápido. También puso otro ejemplo que me gustó muchísimo, que por ejemplo, si yo paso por un sitio y te veo pero no te saludo, y tú en ese momento tienes necesidad de comunicarte, de hablar, sí, de comunicación, o sea, te va a parecer mal que yo no te salude, vas a pensar, pero ¿por qué no me saluda? ¿Me ha ignorado? ¿Qué hace? ¿Pero qué se ha creído? ¿No le vuelvo a hablar? O qué sé yo, ¿no? Ese tipo de juicios que hacemos. Entonces, eso se debe a que tenemos la necesidad de comunicación y esa persona pues no nos ha dado esa posibilidad o sea, pero no es culpa de la persona que yo me sienta así, sino es porque yo tenía la necesidad de comunicarme. Entonces, si esa persona pasa, no me saluda y yo en ese momento necesito silencio o concentración en algo que estoy haciendo, tengo la necesidad de silencio, de espacio, veo que esa persona pasa y no me saluda, o sea, no me ve, no me saluda, mi reacción es, gracias a Dios no me vio, porque yo en este momento pues no quiero perder mi tiempo saludando, hablando y tal. Entonces es importante ver esto, ¿no? Además, todos estos pasos que son la observación sin juicio, sin interpretación, los sentimientos, no lo que pensamos, lo que necesitamos, que es realmente lo que necesitamos. Entonces nos ayuda a salir del plano mental, porque lo demás es mucho ruido en la mente, el que pienso aquello, en que si aquella persona me hizo esto, mira lo que me hizo esto, siempre pensando que es el otro el que es responsable de lo que yo pienso, siento. Entonces cuando tenemos las cosas claras y tenemos claridad respecto a los hechos y a lo que pasa, entonces es mucho más fácil y la comunicación fluye mejor. Y por último, el último paso es la petición. O sea, cuando nosotros ya sabemos exactamente lo que ocurrió, tenemos claro lo que ocurrió, tenemos claro lo que sentimos, nuestro sentimiento, y tenemos claro qué es lo que necesitamos, podemos expresarlo y podemos expresar nuestra necesidad y hacer la petición, pidiendo, no exigiendo, y con una mente abierta y siempre de una forma en positivo, sin exigencia, porque una cosa es exigir, cuando tú exiges algo, la otra persona, la reacción va a ser que se siente criticado, atacado, y entonces su reacción va a ser pues violenta, se va a cerrar, como dice Marshall Rosenberg, que él utiliza una frase que se la copio, bueno, que hago eco de ella, que dice que las palabras pueden ser muros o pueden ser ventanas. Entonces, cuando nosotros pedimos algo a una persona y lo hacemos de una forma que exigiendo o de una forma agresiva, pues lo que hace, hay un muro en esa comunicación. Entonces, no existe comunicación porque se ha creado un muro. Pero cuando hablamos de una forma positiva, sin juzgar, simplemente siendo honestos respecto a nuestras necesidades y a nuestros sentimientos, entonces se abren puertas, se abren ventanas y la comunicación fluye. Es como una comunicación de corazón a corazón. O sea, con este método la comunicación se vuelve auténtica, es real, es compasiva y es, pues eso, honesta. Y en estos 4 pasos es súper importante, o sea, es muy, muy, muy importante la autoempatía primero, que es a seguir esos 4 pasos con nosotros.
primero conocernos bien para conectarnos, o sea, conectar con nuestra verdadera necesidad, con nuestros verdaderos sentimientos, y porque cuando nosotros sabemos exactamente qué sentimos y qué necesitamos, nos podemos enfocar en cubrir esa necesidad. Pero si estamos divagando en que yo pienso, en que el otro me dijo, en que es culpa de aquel, en que es culpa del otro, o sea, nuestra energía se va por todos lados y no nos centramos en el verdadero, en la verdadera necesidad, porque realmente lo que yo necesito es comunicación. Puede ser que la otra persona que tenga aquí al lado no quiera comunicarse, porque esa es otra cosa, que las necesidades son universales, todos tenemos las mismas necesidades, todos necesitamos comunicarnos, necesitamos comer, necesitamos descanso, necesitamos consideración, necesitamos afecto, necesitamos compañía. Entonces, cuando las necesidades, o sea, y viéndolo desde el punto de vista de las necesidades y comprendiéndonos a nosotros mismos, es más fácil comprender al otro, porque sabemos que el otro tiene, pues, necesidades como nosotros. Y si en ese momento que tú tienes una necesidad de comunicación, esa persona no te la puede dar, tú entiendes que esa persona en ese momento, pues, no tiene esa necesidad. Entonces buscas a otro sitio donde hayan personas que se quieran comunicar y no se crea ese rechazo, no despiertas esa ira o ese resentimiento hacia el otro, porque entiendes que como nos pasa a nosotros mismos, que hay momentos en que tenemos la necesidad de silencio, tenemos la necesidad de comunicación, que necesitamos comunicarnos con el otro. Y entonces podemos entender desde la compasión que tenemos esos sentimientos y esas necesidades. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, es conectar con nosotros. Y entonces esta comunicación, cuando nos comunicamos con el otro de forma empática, que entonces ya cuando somos autoempáticos, podemos ser empáticos con el otro. Y entonces fluye la comunicación porque hay empatía. Y la empatía, pues, es la base de la comunicación. El ser empático con el otro y con nosotros mismos, porque es algo que es esa compasión. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que hemos hecho algo que quizás en algún momento tomamos una decisión equivocada, porque en ese momento fue lo que pudimos hacer y nos perdonamos y decimos, bueno, en ese momento tomé esta decisión porque era lo que yo podía, era lo que tenía en mis manos, era con las herramientas que yo contaba, con la situación que me rodeaba, hice lo que pude, hice lo que pensé que era lo mejor en ese momento. No, o sea, eso es ser compasivo y empático con nosotros, porque el hecho de pensar, muchas veces nos oímos decir, uy, pero si es que fui un tonto, fui un cobarde, es que soy muy, o sea, inconsciente. Eso no es compasivo, eso no es ser empático, eso no es autoempatía ni compasión. O sea, ser compasivo es entender que actuaste según la situación y las circunstancias que te rodeaban y la mentalidad en ese momento que tenías, ¿no? Tu situación psicológica, ambiental, familiar, etc. Entonces, tomaste esa decisión y tú, pues, lo entiendes, te entiendes y sigues adelante y sabes que puedes tomar otra decisión mejor con otras herramientas. Es como quien en un momento se compra una bicicleta porque solo tenía dinero para una bicicleta y después no en el futuro no estás reprochándote, pero ¿por qué se habrá comprado una bicicleta? Madre mía, pero qué tontería con lo rápido que va un coche, con lo cómodo que es un coche. No, en ese momento le daba el dinero para comprarse una bicicleta. Ahora puede que sí se pueda comprar un coche y se lo compra. Pues así funciona también la vida.
ahí tomamos decisiones en ciertos momentos con las herramientas y las circunstancias que tenemos. Y eso tenemos que ir entendiéndonos y comprendiéndonos y siendo compasivos sin juzgarnos. Y así cuando nos comuniquemos con las otras personas, pues va a ser una conversación compasiva, una comunicación compasiva, llena de ventanas, de puertas, donde nos comunicamos de una forma auténtica, pacífica y muy buena. O sea, es una comunicación de calidad. Y bueno, esto no sé cómo voy de tiempo porque no lo estoy controlando. Bueno, si quieres ir cerrando, pero bueno, si Vale. tienes alguna cosa más que añadir, pues añade un poco más. Vale, pues puedo añadir una cosita más. En esto de la CNV también se habla del lenguaje chacal y el lenguaje jirafa, que a mí me gusta mucho porque es así muy gráfico. Y de hecho sí ponen unos dibujitos de la jirafa y del chacal, porque cuando hablamos de una forma que no es empática, que es agresiva, o sea, esa comunicación que crea muros, digamos, pues se le llama que es una comunicación chacal. Cuando somos victimistas, le echamos la culpa al otro, culpamos al otro, pensamos así, ¿no? Entonces, eso es una comunicación chacal, ser víctima o ser, también incluso una comunicación chacal es cuando halagamos a una persona de una forma que no es real, ¿no? Que es exagerada. Ay, sí, porque tú eres tan maravilloso, tú eres la luz eso tampoco o sea, tampoco es bueno, ¿no? Porque sí, hay que ser honesto, porque la comunicación no violenta también requiere mucha honestidad. Y luego está la jirafa, que se pone a la jirafa como ejemplo, que es cuando uno habla de una forma empática, compasiva, cuando escucha, cuando te comunicas de una forma de calidad, digamos. Entonces a eso se le llama la jirafa. La jirafa tiene el cuello alto, te puede ver por encima, tiene una vista más amplia. Y también el otro día escuché también que también es un animal que tiene el corazón muy grande. Entonces, se pone siempre de ejemplo y es muy gráfico, y así te acuerdas cuando te comunicas de una forma no empática, pues es una forma de comunicación como el chacal. Y cuando te comunicas de una forma empática, pues sin juzgar, sin criticar, sin culpar, sin hacerte la víctima, pues eres jirafa, o sea, es la comunicación de la jirafa. Y bueno, y con esto ya concluyo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, y si no hay tiempo, pues lo dejo hasta aquí. Muchas gracias y disculpen algunos pequeños contratiempos. Sí, yo tengo una pregunta, Indranila, que si alguien de las devotas que están aquí les gustaría seguir profundizando más en esto de la comunicación no violenta, si podrías informar de algún espacio donde se puedan dirigir para poder seguir practicando esto. Pues sí, gracias por recordármelo. Mira, pues tenemos el espacio, lo tenemos los miércoles por Zoom. Nos reunimos algunas devotas, Eli, Nityangi, alguna otra devota que no está aquí, sí hay algunas, y practicamos la comunicación no violenta. Hacemos algunos ejercicios prácticos, hablamos sobre el tema, leemos el libro de Marshall Rosenberg, compartimos y hablamos de nuestros sentimientos, de la observación.
es muy interesante y estamos aprendiendo entre todas lo que compartimos y bueno, es una herramienta valiosísima si queremos tener una comunicación de calidad. Así que pues, pónganse en contacto con Nitiangi para que les pueda dar el enlace si están interesados. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Indranila. Bueno, pues vamos a comenzar con los feedbacks. ¿Puedo hacer una preguntita antes de empezar? Sí, Lila Shakti. Disculpen. Indranila, te quería preguntar en base a todo lo que explicaste, que está muy, muy lindo, muy hermoso. Ahora, ¿cómo reaccionás o de qué forma te expresás? Creo que todo depende según el momento y con quién, ¿no es cierto? Cuando ves que la otra persona no está dispuesta, o sea, conoce las reglas, pero no quiere seguirlas, por ella sabrá su motivo, ¿no es cierto? ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Bueno, todo esto que expliqué, estos 4 pasos, siempre, o sea, solo dependen de nosotros. Tú te comunicas, o sea, con la otra persona y tú eres honesta, tú explicas tu necesidad, incluso tu petición. Mira, quiero de una forma honesta, explicando que tienes una necesidad. Mira, necesito hablar contigo, necesito comunicarme, y tienes que tener la mente abierta a pensarte que esa persona incluso te diga que no quiero saber nada de ti, no quiero hablar nada de ti, no importa. Lo más importante es que tú reconozcas tus sentimientos, reconozcas qué necesidades tienes y que cuando hagas la petición lo hagas porque necesitas poner sobre la mesa lo que tú sientes o lo que tú necesitas, porque para hacerlo visible, ya solo ese hecho a ti te va a mejorar bastante tu calidad de vida, de comunicación y de todo. Porque al fin de cuentas la otra persona no la vamos a poder cambiar. Eso no lo controlamos nosotros. O sea, lo importante es que tú te reconozcas a ti mismo lo que necesitas, lo que sientes, darle nombre a tus sentimientos, reconocer qué necesitas para trabajar en ello. Y puede ser que aquí no lo consigas, que esa persona no te abre esa puerta. No importa, pues la buscas en otro lado, pero tú ya sabes qué es lo que sientes y qué es lo que necesitas. Es un autoconocimiento que te ayuda a avanzar en tu vida. Bueno, es muy bueno, pero normalmente suele pasar que cuando tú hablas con una persona de una forma compasiva, así, ¿no? Siguiendo estos 4 pasos de comunicación no violenta, normalmente la otra persona, como no se siente atacado ni se siente juzgado, su reacción va a ser positiva. Mira, hubo un caso en el libro de Marshall Rosenberg, de la comunicación no violenta, que él fue a una conferencia en Palestina, a dar una conferencia de comunicación no violenta, si no me equivoco. Y había un hombre palestino que, como Marshall era americano, le gritaba todo el rato: asesino, asesino, sois unos asesinos, vuestro país, bueno, así, ¿no? Todo el rato, gritándole así, insultos y tal. Y al final él le decía: vale, le dice, entiendo que te sientas enfadado, entiendo que estés enfadado por esto, porque realmente, pues, así, le dice, entiendo que, o sea, así poniéndose como humildemente, o sea, haciéndole, o sea, comprendiendo la necesidad que ese hombre tenía, diciéndole qué es lo que te gustaría, cómo fueran las cosas, ¿no? Al final el hombre terminó tan agradecido con Marshall que lo invitó a comer y todo. Pero el hombre era que le gritaba allí asesino, o sea, cosas muy fuertes. Y sin embargo, o sea, al actuar él comunicarse Marshall, contestarle de una forma empática
y compasiva, entendiendo sus sentimientos y sus necesidades, o sea, el hombre cambió de actitud completamente. O sea, por eso digo que si nosotros nos comunicamos de esta forma, normalmente la otra persona va a tener una buena reacción, o sea, va a abrirte una puerta por donde fluya la comunicación. Muchas gracias, muy claro todo. Muchas gracias. En realidad, mira, fíjate, yo podría hacer otra pregunta y tal, pero bueno, digamos que el espacio de la CNV, si alguien verdaderamente se quiere profundizar, pues que se venga con nosotras los miércoles y ahí lo profundizamos. Pero ahora mejor nos centramos en el feedback para la exposición, la presentación de Indranila. Si os parece, podemos comenzar con Chitra Devi, que antes, como no pudo hacer el feedback de Elith, Chitra Devi, ¿quieres darle el feedback tú primero? No, voy a tomar el último turno. Ah, bueno, muy bien, vale. Vale. ¿Quién quiere comenzar? Devotas, a darle el feedback a Indranila. Bueno, pues voy a comenzar yo. Mira, Indranila, me ha encantado tu presentación. Bueno, cuando empezaste, saludaste y nos dijiste de qué ibas a hablar. Luego lo has ido desarrollando muy bien. Has hecho el tema muy interesante. A mejorar, te diría que sí, que quizás podías haber hecho pues así un pequeño teatrillo así cortito de así como entre el chacal y la jirafa, así alguna cosa, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Y quizá también podrías haberte ayudado compartiendo la pantalla, poniendo pues, las necesidades y los sentimientos, el listado para que las devotas lo vieran. Y se nota que te has soltado mucho en el tema. Y luego, pues ya sin tener en cuenta el tema, aparte, una naturalidad y una solvencia. Yo te veo mucho progreso, muchísimo progreso, ¿eh? Y muy dulce, muy natural. Y además has dado unos ejemplos que yo doy fe de que son muy fidedignos y tal cual los explican en el manual. No has especulado, vamos, nada. Y felicitaciones. Muchas gracias. Yo también felicito, antes de que se me vaya el sonido aquí, la exposición súper clara, con una progresión así lógica, ¿no? De un concepto a otro se entendía bien. Y yo no encuentro nada a mejorar, la verdad. Quizá decir la hora del miércoles, no solamente el día, sino la hora, para que quede una información más clara. Ni nada más. Me ha gustado, me ha gustado. Gracias, Indranila. Gracias, Sita. Ya, Isita, gracias. ¿Quién quiere continuar con el feedback? Elith, creo. ¿Elith? Hare Krishna, Indranila. Bueno, a mí me pareció una presentación maravillosa, muy hermosa. Abarcó un tema muy profundo, con mucho material, pero tuvo una capacidad de síntesis para resumirlo y puntualizar aquello que realmente nos cautivara la atención, nos mostrara lo importante que es esta técnica y nos fue llevando de una manera muy cálida, con esos modos tan amables que tiene, hay mucha dulzura en ella, mucha paz interna, mucho trabajo con todo esto de la comunicación no violenta, que ella lo ejemplificó en la forma en que ella se iba comunicando con nosotras. Así que me pareció maravilloso. A través de su charla me aclaró una duda que tenía con respecto a lo que trabajamos en la comunicación no violenta, que no lo comprendía, así que fue muy puntual, muy ejemplificadora, muy práctica. O sea, el que la escuchó se lleva algo para practicar en su vida,
aunque no tome más contacto con la comunicación no violenta, así que me pareció muy bueno. Escogió un tema que ella le apasiona, que ella ama, eso se notaba el entusiasmo, porque nos transmitía el entusiasmo por descubrir esta técnica, y uno se iba dejando llevar, parecía como un río que se iba deslizando, y nos íbamos deslizando con ella en la conversación, así que me pareció una charla muy buena. Lo único que podría, o algo a mejorar, es hablar un poco de ella, quizás al haber puesto algún ejemplo personal de cómo a ella le ayudó la comunicación no violenta en su vida a cambiar alguna actitud o mejorar algo personal, como para darle otra fuerza a lo que estaba hablando, pero en general tampoco encuentro mucho para sugerirle, ¿no?, de mejorar, pero sí que se siga animando porque tiene mucho para dar, y realmente es muy agradable escucharla. Su fuerte es que realmente pone mucho corazón en lo que habla, y habla con firmeza de alguien que sabe lo que está diciendo, así que me pareció hermosísima la presentación. Muchas gracias. Gracias, Eli. Y aprovecho para invitar a todas las demás a que se animen porque es maravilloso lo que se trabaja en este tema, los días miércoles. ¿Quién quiere continuar? Gobra. Yo puedo opinar. Claro. Sí, me gustó bastante el tema. La madre pues se ve que lo explica muy bien. ¿Me escucho? Sí. Ok. Sí, es bien importante, de verdad, reconocer que se ha preparado, que ha estudiado mucho, y que pues si escogió ese tema es porque es de mucha importancia para ella, y también pues es un tema valioso para todos, ¿verdad? Para mí, muy, muy bueno, muy importante, ¿verdad? Y tal vez el punto a mejorar sería el tiempo, ¿verdad? Que yo entendía de que cuando vamos a dar una clase, pues muchas veces nosotros nos inspiramos bastante en lo que estamos explicando, y se nos pasa pues el tiempo. Y explicaba pues el devoto Param Padam, de que no olvidemos ese detalle, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando también tengan ese espacio también, o sea, para poder opinar o poder preguntar. Entonces, si el tiempo, cuando nos dicen de una hora o 15 minutos, pues sí es posible terminar antes, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces cuando el tema es tan interesante, nos absorbemos bastante, ¿verdad? Y es difícil a veces estar consciente del tiempo. Pero esa es mi pequeña observación, ¿verdad? Y ahí, pues sí, la verdad que la felicito, porque dar un paso a hablar, ¿verdad? Es algo que creo que es lo que todos estamos trabajando para atrevernos y gradualmente ir superando esos nervios, que es lo que más lo limita a uno, ¿verdad? Pero sí, la felicito y muchas gracias por compartir este bonito tema. Hare Krishna. Gracias. Ya, y muchísimas gracias, Midrashila. Justamente del pánico escénico va a ser la conferencia del próximo sábado. ¿Quién quiere continuar? Muy importante. Gauravani. Jai Gauravani. Pues yo quería felicitar a Entranila, que es una oradora experta. Se nota cómo ha ido fluyendo en toda la conversación. Me ha gustado los ejemplos que ha puesto. Como ejemplar, se ha podido tocar la comunicación no violenta, se ha podido ver la CNV gracias a sus ejemplos. Sin Perdona, Gaura. Nitiangi, es tú eso que hace ruido. ¿Hay algo que hace ruido? Ahora, sí. Ya, Gaura, perdón. Disculpad. Sin embargo, aspectos a mejorar. Las personas, no sé si no conocen la CNV, lo de los sentimientos y las necesidades, me hubiese gustado
gustado pues, es que se viera reflejada, porque la mayoría de las personas no estamos conectadas, no sabemos lo que son los sentimientos ni lo que son las necesidades. Entonces, pues si hubiese, eso por decir algo para mejorar. A mí la fluidez, la cercanía, el tono de voz, la oratoria, se nota que eres una persona experta. Y bueno, gracias por esta explicación tan majestuosa. Ya, y gracias, Gauravani. Gracias, Gauravani. ¿Quién quiere continuar? Tenemos aquí a Gopala Nandini. Chitradevi dice que prefiere quedarse hasta el final. Haribol, es que tuve que salir un momentito. Haribol, Hare Krishna, Nandini, Haribol. pranams, devotas. Me ha gustado mucho esta presentación. Yo no siempre puedo participar por trabajo, pero me ha gustado mucho esta presentación de Perdona, Indradina. tu micrófono, perdona. Ya. Se oye bien, ¿verdad? ¿O no? Ahora sí. Ok. Me ha parecido muy buena presentación sobre este tema, que la verdad es muy interesante. Y bueno, la verdad es que me ha gustado cómo lo ha manejado de una forma muy secuencial, ¿no? Se ve que conoce bastante del tema y que parece que daría para mucho más tiempo, pero como que bueno, pues por el tiempo de la clase, de la conexión, no ha podido extenderse, ¿no? Pero la verdad es que me ha inspirado mucho este tema, porque es tan interesante, ¿no? Cómo podríamos realmente nosotros revertir muchos problemas de los que tenemos por una comunicación deficiente, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo expresarnos de una forma que lleguemos a un mutuo entendimiento, ¿no? Con las personas y devotos. Y esto, pues, la verdad es que era como que la clase que necesitaba ahora en este momento. Me ha gustado mucho, de verdad, y bueno, a mejorar, la verdad es que no sé qué podría mejorar, porque me ha parecido excelente, pero me uno un poco al feedback de las devotas de hacer un poquito más gráfico, para que, bueno, con esta mente, ¿no? de Kali Yuga, pues a veces nos cuesta como retener, y cuando vemos un gráfico, pues eso nos ayuda mucho a memorizar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu clase, por tu presentación, y bueno, pues felicidades y un abrazo a todas. Haribol. Gracias. Ay, Hare Krishna, Nandini, gracias. Bueno, pues nos queda Chitradevi. Chitradevi. Lila Shakti también. Lila Shakti. Sí, disculpa. Bueno. Nityangi, tu micrófono. Sí, está abierto. ¿Me escuchan sí. ahí? Sí, te oímos. Me gustó mucho el tema, es un tema súper importante de autoconocimiento, y que es verdad, nos frustra muchas veces en la forma de comunicarnos. A veces queremos decir algo y no encontramos la forma de expresarlo. Es algo súper importante y que yo lo valoro mucho. Incluso me voy a sumar al programa, si están haciendo un programa de este tipo. A mí personalmente me falta bien ese autoconocimiento, técnicas de ir relacionando, cómo expresarme, y está muy lindo. Me gustó mucho la respuesta que me diste también. Y como dijeron ya varias devotas, lo que podría haber faltado es una imagen, un escrito. Si hubiera sido, ¿quién fue que dijo? Como un videíto entre los dos animalitos, el malo y el bueno, estaría excelente también.
Para mí una imagen son 1000 palabras por ahí. Y las palabras estoy totalmente de acuerdo, es el conocimiento de que no todos lo tenemos. No solo pueden ser un muro o una cuenca, un riachuelo puro fluyendo, sino que muchas veces la transformamos en veneno también. Por eso es de tanta importancia este tema y nuestro autoconocimiento. Para mí fue muy, muy lindo. Te agradezco muy mucho. La forma de expresarte también, por supuesto, ¿no es cierto? Esa calidez, los gestos tuyos, la voz pausada. Hermoso, toda esa parte. Quizás haya algo más como para ayudarte, pero es que no estoy yo capacitada, no conozco bien todas las técnicas. Discúlpenme si no puedo aportar más, pero en general estuvo muy, muy lindo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lila Shakti. Sandra Devi. Acá estoy, no sé si me pueden escuchar. Sí. Ok, gracias por tu presentación, Indranila. Bueno, me gustó muchísimo, a mí me gusta mucho ese tema, entonces bueno, no soy muy imparcial ni muy objetiva en ese sentido porque me gusta el tema, también me encanta tu acento, entonces ya por ahí como que no soy muy objetiva, pero quitando eso y dejando, no poniendo mis emociones como decías tú, sino solamente observando, entonces me pareció muy bien estructurada, tu tono de voz, tu tono de voz, se ve que eres una persona muy educada, entonces se entiende muy bien todo digamos, tu presentación, tu charla como tal, no tienes muletillas, no repites palabras, es agradable al oído, haces pausas, todo eso es lo que hemos aprendido, creo que lo tienes ahí manejado bien, muy bien, y yo creo que digamos que para mejorar, bueno, nada, tomar en cuenta las otras recomendaciones que te dieron las demás devotas. De todas esas recomendaciones, la que más siento mía es la de a lo mejor incluir un ejemplo de tu vida personal, alguna realización. Muchas gracias. Gracias. Ya, Chitra Devi, gracias. Bueno, pues queridas devotas, hemos llegado al final del encuentro que me ha parecido muy, muy fructífero, ¿no? Las presentaciones y, bueno, pues los feedbacks, todo. Y pues nada, que continuamos, que Krishna mediante, la semana que viene vamos a tener una clase súper interesante acerca de cómo gestionar, cómo remediar el pánico escénico. ¿Y sabéis quién es la devota? Es una hija de devotos. Es la hija de Nityananda de Portugal. Algunos no le conocéis, pero las devotas de España sí que lo conocen. Pues es un devoto así muy especial. Y pues es su hija que pues bueno, pues son niños así muy especiales y que han recibido una educación buena. Y bueno, ya tenemos varios hijos de devotos así especiales. Mira, aquí también tenemos a Sita, que tiene también una hija muy especial, Damayanti. A ver si algún día Damayanti tuviera tiempo, pero ella tiene muchos programas ya. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana, queridas devotas. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Haribol. Buena semana. El miércoles. El miércoles.